¿Cómo ha cambiado Chile en los últimos 15 años? Es lo que intenta responder un estudio realizado por Anholster, empresa especializada en Big Data y desarrollo de software. El análisis, llamado 2002-2017, Datos de una transformación social, ofrece una radiografía del país en temas como empleo, vivienda, migrantes. Hay varios temas muy interesantes para analizar y justamente para eso nos acompaña en nuestra mesa chica Cristóbal Huneus, quien es director de Data Science de Anholster. Muchísimas gracias, Cristóbal, por acompañarnos aquí en Mundo Plus Vanguardia para hablar, ¿no?, de lo que ha pasado en nuestro país en los últimos años, transformaciones que a veces nosotros vamos notando, pero no vemos la dimensión de lo importante que pueden llegar a ser. Cuéntanos un poquito qué es lo que ustedes analizaron en términos concretos, ¿no? ¿De dónde sacan esos datos? Cuéntanos un poco cómo fue el estudio. El foco del estudio es tener una radiografía de datos que sean públicos. ¿Ya? Tomamos un conjunto de datos públicos que el Estado provee en sus distintos tipos de formatos, desde el censo del Instituto Nacional de Estadística, Seguro de Cesantía del Ministerio del Trabajo, para tener una radiografía y tener los datos juntos en un mismo análisis para poder comparar y mirar tendencias. Y encontramos varias cosas que yo podría definir en tres ejes. Chile hoy día es un país más heterogéneo que hace 15 años. Tenemos más extranjeros, que ha salido harto en la prensa, pero más chilenos se identifican con algún pueblo originario y eso yo creo que es algo que tomar. Y segundo, somos un país que es más viejo. Estamos teniendo menos hijos y la población, la expectativa de vida está aumentando. Y tres, yo diría, en términos de movilidad, nos movemos menos entre regiones que lo que hacíamos hace 15 años, porque probablemente hay más ofertas de empleo en tu región, hay más oferta educacional en tu región. Entonces, eso hace que Chile sea más heterogéneo hoy día que hace 15 años. Vamos analizando algunos de sus puntos que son bien interesantes, Cristóbal, lo que tú decías en relación a la heterogeneidad, ¿no?, de la sociedad en estos últimos 15 años, cómo ha cambiado la fotografía de los chilenos. Migrantes, ese es un tema que ha estado muy presente en la discusión porque la gente efectivamente ha sentido que ha habido un crecimiento muy significativo de la población migrante en Chile. ¿Qué dicen los datos al respecto? ¿Qué tan significativo ha sido este crecimiento? Ha sido significativo, pero esa significancia no es pareja a través de todo Chile. Se ha sentido mucho más en la región metropolitana, en Santiago, en muchas comunas y también en el norte. Pero si tú vives en Puerto Montt, o en Castro o en Temuco, esos migrantes los has visto más por la tele que en la calle y por lo tanto el sur de Chile es un fenómeno que le va a tocar vivir en los próximos 5 años. Entonces el norte ya lo vivió y ahora le toca al sur en este aspecto. Entonces, el norte le puede explicar un poco al sur cómo es esta experiencia. Adelantarse un poquito. Adelantarse, cómo es esta experiencia de vivir con los migrantes. Ahora también, si uno va a las cifras, Cristóbal, Chile tenía un número muy reducido de migrantes en comparación con otros países de la región, otros países del mundo. Por lo tanto, este crecimiento, si bien es muy significativo para lo que nosotros conocíamos, finalmente lo que está haciendo es emparejar en relación a lo que pasa en muchos otros lugares. Tú, como bien dice Andrés, este es un fenómeno que pasa en muchos países, sobre todo los países que se desarrollan más que su vecindario. Entonces aquí Chile tiene una muy buena imagen dentro de sus países vecinos, Venezuela, Colombia, y Perú y Argentina, y Chile se ha mantenido relativamente mejor que esos países, que es la atracción por la cual llegar a vivir a Chile. El Banco Central, cuando dio a conocer su último informe, bajó las tasas, ¿no es cierto?, comparó Chile, la experiencia de los haitianos en Chile con los sirios en Alemania, como haciendo, oye, esto no es nuevo, esto ha pasado en otros países en otros momentos de desarrollo. De todas maneras. Tú hablabas también, Cristóbal, de nuestros pueblos originarios y de la identificación que existe de parte de los distintos ciudadanos y ciudadanas. Cuéntanos un poquito cuáles son los datos que se toman. ¿Son del censo? Son del censo. El censo viene preguntando esto hace ya varios censos y entre el 2002 y el 2017 cambió la pregunta. Y eso puede haber influido en esta mayor identificación. Y la pregunta es si usted siente que pertenece a alguna etnia, y esto subió de manera importante entre los dos últimos censos, mucho más en el norte y en el sur que en el resto del país. Nuevamente aquí la geografía y dónde tú vives influye en los resultados. En el sur obviamente está el tema mapuche, la Araucanía muy en la boga, pero en el norte mucho menos. Entonces ahí está pasando
cosas interesantes que yo creo que son una luz de alerta a la política pública, de que el tema de los pueblos originarios no es solamente un tema de la consulta indígena, lo que está pasando en la Araucanía, es un problema mucho más heterogéneo y hay que mirar el norte también lo que está pasando. Claro, con una presencia significativa. Significativa, puede haber llegado también más pueblo originario de los países vecinos. Yo creo que eso influenció, yo creo que tiene que ver también con los grandes proyectos de inversiones que pueden afectar a algunas comunidades más que otras, y eso la gente, los chilenos están solidarizando con esa causa. ¿Y en Santiago? Pues tú dices el sur, el norte. Santiago, muy parecido al resto del país, subió un poco, pero no es algo que uno llame la atención. Ahora, otros de los datos que son bien relevantes tiene que ver con cómo estamos viviendo los chilenos, cuál es la calidad de vida, que tiene que ver con educación, con salud, con vivienda. Hablemos un poquito de esos elementos porque también son bien importantes a la hora de tomar decisiones de políticas públicas, ¿no? Sí, como bien dices, los chilenos han cambiado, un grupo de chilenos ha cambiado dónde vive. Si el año 2002 alrededor del 80% de los chilenos vivían en casa, eso bajó hoy día. Mucho menos chilenos viven en casa. Y la mayor caída que vemos nosotros son jóvenes de 30 años. El año 2002 el 82% vivía en casa, hoy día el 76%. Es decir, hay más chilenos en ese grupo que están viviendo en departamentos. Claro. A medida que ese grupo envejece, sube el porcentaje que vive en casa porque forman familia, tienen hijos, quieren un patio, quieren otras cosas, y lo que nosotros también miramos es que, bueno, si más chilenos están viviendo en edificios, esos edificios se tienen que haber construido en algún minuto. Miramos la construcción de los edificios, cómo ha aumentado para satisfacer esa demanda. Esa necesidad, claro, da cuenta de una transformación de la ciudad. De la ciudad. Donde hay una fuerte demanda ahí por terrenos, ¿no? Claro, y las ciudades con los planos reguladores, algunas tienen más espacio que otros, entonces uno ve que los edificios se concentran más en las grandes zonas urbanas, mucho menos en el sur y en el norte, y eso también nuevamente nos habla de una diferencia, heterogeneidad de nuestro país. Hay más chilenos que tienen autos. El parque automotriz pasó de 2 a 5 millones, lo vemos en las calles todos los días, ¿no es todo cierto? El tiempo. Sobre todo hoy día en un día de lluvia en Santiago. Pero también vemos cómo ha aumentado, si han aumentado los autos, porque han aumentado también las calles, los kilómetros concesionados, las carreteras interurbanas. Hay mayor conectividad física y tecnológica también. Y eso implica un desafío para las ciudades. Si más gente vive en edificios, van a querer un parque para ir el sábado o el domingo a esparcirse, ¿no es cierto? Y eso puede ser un problema cuando las ciudades tienen cada vez menos espacio donde construir. ¿Y eso también es parejo a lo largo del país o hay diferencias significativas? Hay diferencias significativas donde los edificios se concentran más en el centro-sur que en el norte del país. Pues influye también la geografía geológica de Chile, ¿no es cierto? Y la cercanía al mar de manera importante, dado los últimos acontecimientos. De todas maneras. Hablemos también de lo que pasa en términos educacionales. Hay un salto, podríamos decir. Hay un salto. Este es un proceso que viene hace mucho tiempo. Nosotros estamos mirando solamente los últimos 15 años. Y hay dos cosas que es importante esclarecer. Miramos desde los más chicos hasta los más educados. Y en el censo del 2002 la pregunta si los niños asistían a sala cuna no estaba. Por lo tanto, nosotros concluimos, no es tema, no era tema el 2002. Ni siquiera era preocupación. Ni siquiera era preocupación, y vemos que la asistencia a la cuna sube mucho cuando el niño tiene más de 12 meses, por razones obvias, tiene más protección contra los bichos, pero es mayor en el sur que en el resto del país. Entonces yo, a partir de Chillán hacia el sur, esto empieza a subir. Puede ser que por las condiciones climáticas, las condiciones en el jardín o sea, la cuna sean mejores que en la casa, o no tengan con quién dejarlo mientras la mamá y el papá trabajan. Después ha subido la educación preescolar, pre-kinder de manera gigantesca, el esfuerzo de muchos gobiernos por lograr esto, mucho más gente en educación superior, pero también estamos midiendo quiénes son los chilenos que tienen magíster y doctorado. ¿Ya? Y esto tampoco era tema el 2002. Entonces, el 2002 nos preguntaban si teníamos educación superior, pero no distinguían si era universitaria o posgrado. Claro, o sea, lo último era educación superior completa, era completa. Como hasta ahí se llegaba. Hasta ahí se llegaba. Y hoy día preguntan si tienes magíster o tienes doctorado. Y como no podemos comparar, analizamos la diferencia entre hombre y mujer. Los hombres un poco más
que las mujeres, ¿no es cierto? Hay 1,7% que tiene doctorado, magíster, perdón, 1,9 hombres, 1,5 mujeres. Pero lo interesante es que en el sur se está formando un polo de gente, hombres y mujeres con doctorados en ciudades como Concepción, Valdivia, Temuco. O sea, no está concentrado solo en Santiago. No está concentrado solamente en Santiago, y eso puede ser porque este tipo de gente no solamente está buscando un buen trabajo, sino una calidad de vida que combine un conjunto de factores, no solamente el trabajo, sino también, bueno, las áreas de esparcimiento, las áreas verdes que he mencionado. Y porque también seguramente, Cristóbal, tiene que ver con la presencia de universidades donde se está trabajando mucho en investigación. Y puede tener aplicaciones en el mundo real con las empresas. Así que eso yo creo que es un cambio interesante, y yo creo que nosotros vemos que eso se va a proyectar en los próximos 10 años. O sea, al menos en lo formal somos más educados que hace 15 años. Mucho más. Digo, desde el punto de vista formal, sí, ¿no? sí. Porque alguien podría decir, bueno, Claro. eso es bien relativo. Sí, sí. ¿Qué otros elementos importantes vemos de transformaciones sociales? Vemos en temas de empleo una incorporación muy importante de la mujer en los últimos 15 bueno, años. ese es un punto relevante. Persisten brechas de género en términos de participación. Todavía quedan 4 de 10 mujeres que pudiendo trabajar no lo hacen. Entonces aquí viene una transformación, va a continuar esta transformación social. Existen brechas de salario todavía entre hombres y mujeres, más en las empresas más grandes que en las empresas más chicas. ¿Sí? Nosotros mirando datos del seguro de cesantía, estos son los que cotizan por seguro de cesantía en empleo formal. Empresas entre 1 y 9 trabajadores, hombre y mujer, en promedio ganan lo mismo, pero en empresas sobre 1000 trabajadores el hombre gana mucho más que la mujer. Entonces ahí puede haber parte de discriminación, parte de roles distintos, parte de horarios distintos, ¿no es cierto? Porque la mujer se tiene que hacer cargo no solamente a veces de sus hijos, sino también a veces de los adultos mayores, su mamá, su abuela. Principalmente esa responsabilidad recae en mujeres. Recae todavía más en mujeres que en hombres, y eso se refleja al final en cómo y en qué trabajan. ¿Y esto implica empresas públicas y privadas? ¿O? Empresas públicas y privadas que tengan trabajadores con código del trabajo. Entonces aquí está junto, qué sé yo, Codelco, Banco Estado, con BCI, Falabella. Claro, porque sabemos que ha habido un esfuerzo de disminuir esas brechas, ¿no? Sí. Al menos desde lo público, pero lo público es pequeño comparado con todo lo privado. Exactamente, o sea, entonces, en el promedio sigue siendo grande la diferencia. Y yo creo que aquí hay un esfuerzo de todas las empresas de ayudar a contribuir que esta sociedad sea más inclusiva. Claro. Esta información que tú dices, Cristóbal, fue recogida de fuentes públicas, se cruzaron solo esos fuentes datos. Públicas. ¿Es información que ustedes ponen a disposición? Sí, nosotros vamos a subir el para... estudio a www.anholzer.com y vamos a poner las fuentes donde pueden ellos mismos, los que quieran seguir profundizando, bajar los datos ellos mismos, ¿no es cierto? Y hacer cruces más... Como más en detalle, ¿no? Se puede hacer como por regiones. Sí, nosotros lo tenemos por comuna. Entonces ahí muchos van a poder ver los resultados por comuna de un detalle. No hemos podido llegar más adentro de las manzanas porque muchas fuentes no tienen ese nivel de especificidad. Claro, el censo lo tiene, pero no lo tienen otras fuentes. Pero al menos por comuna puede ser bien interesante. Puede ser para bien ver interesante, qué es lo que ha pasado. y lo vamos a poner en la página web nuestra. ¿Y esto se sigue trabajando para los próximos años? Es decir, ¿vamos a tener también la comparación con qué es lo que pueda ocurrir, por ejemplo, de aquí a 10 años más? Claro, vamos a continuar en eso, y nos han sugerido varios otros temas que hemos dejado de lado para que los incorporemos. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles temas? Nos han pedido, por ejemplo, la causa de muerte de los chilenos. El tema a propósito del cáncer, que está muy de moda. Exacto. ¿Cómo es la diferencia en el norte, en el sur? ¿Qué pasa con los ingresos hospitalarios? Entonces hay un montón de otros datos que nos han como hecho, mira aquí hay datos interesantes, como para poder incorporar en esta mirada. O sea, sabemos que estamos viviendo más años, pero no sabemos de qué estamos muriendo necesariamente. Exactamente. Importa la contaminación, de qué condiciones me estoy muriendo. Entonces aquí hay un montón de otros datos que vamos a mirar. Bien, pues vamos entonces a revisar en detalle. Bueno, hemos dado algunos de los puntos más relevantes, pero vamos a estar siguiendo muy de cerca esta fotografía que nos permite darnos cuenta de las transformaciones que, como decía al inicio Cristóbal, a veces uno no se imagina como la dimensión. Yo creo que eso es quizás de las cosas más relevantes. ¿A ustedes les llamó la atención los resultados? Sí, nos llamaron mucho las conclusiones, y sobre todo esto de que los que vivimos en Santiago creemos que Santiago es Chile, y eso no es así. Tal cual. Y la heterogeneidad del país lo está reflejando
de manera muy llamativa. De todas maneras, y además es interesante tener los datos duros, los objetivos, porque a veces las percepciones son un poco equivocadas respecto son muy distintas a las cosas que pasan. Así que un gran aporte. Muchísimas gracias, Cristóbal. Muchas gracias a ti por tenernos. Que estés muy bien. Nosotros despedimos ya esta edición de Mundo Plus Vanguardia. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana. Que estén muy bien.